El Señor les bendiga en gran manera en esta mañana. Bienvenidos a esta reunión y los hermanos y personas que van a estar oyendo este servicio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios por este grande privilegio que nos da en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, la honra, la gloria, el poder, la magnificencia es para ti, porque solamente tú eres el Dios verdadero. Tú eres santo, eres poderoso, eres incomparable tu amor y tu misericordia. Gracias, amado Padre Celestial, por el sacrificio de tu Hijo que hizo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, derramando su preciosa sangre, con la cual nos limpió de todas nuestras iniquidades, y allí también llevó todas nuestras enfermedades. Gracias, amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te imploro tu ayuda y tu misericordia, que el poder del Espíritu Santo sea tocando cada corazón, a cada uno de mis hermanos y en mi vida también, Señor. Obra, Señor, en gran manera y derrama de tu gracia, de tu paz, de ese gozo y esa alegría que tú siempre das, que es cada uno de mis hermanos y de las personas que oyen estas palabras, que sean llenas de paz, de gozo, de alegría, que la gloria de mi Señor sea resplandeciendo en cada hogar representado en esta mañana. Te alabo y te glorifico, mi buen Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro. Amén. Gloria sea a mi Señor. Ahora invito a mis hermanos que tomen en sus manos la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer, me permito leer para ustedes del versículo 11 hasta el 19. Tiene un subtítulo que dice: los 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos y alzando la voz decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole gracias a este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo, le digo, levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Bendición para mí ha sido esta lectura de esta palabra del Señor, porque en el Evangelio de Juan 4:9 dice que los samaritanos y judíos no se trataban, pero aquí vemos el agradecimiento de este samaritano, que fue el único de entre los 10 que volvió a darle la gloria y darle gracias a Dios y dándole toda la honra y siendo agradecido porque él había sido limpio de esa enfermedad que tenía, de esa lepra. Entonces vemos que cada uno de nosotros debemos ser agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor nos da en estos tiempos de pandemia. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta y han sido sanados de esta pandemia? Pero ¿cuántos le han dado gracias y le han dado la gloria y han sido agradecidos con Dios? Reflexionemos en esta mañana y cada uno de nosotros démosle gracias a Dios y reflexionemos por todo lo que el Señor nos da. Dice en primera de Tesalonicenses, dice: dad gracias a Dios, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que debemos darle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros
seamos agradecidos y le demos gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad. Cumplamos y hagamos la voluntad del Señor. Que cada uno de nosotros pensemos en que el Señor nos ha librado, nos ha guardado y nos ha protegido, para que seamos agradecidos con Dios. Todos los días tenemos nuestro pan cotidiano, nuestro vestuario, salud, techo, dormida. Que debemos darle gracias a Dios por eso. Yo les invito a cada uno de mis hermanos que reflexionemos en esta mañana, que pensemos toda la gran misericordia y el favor que Dios tiene para cada uno de nosotros. La gloria sea para nuestro Dios, santo, digno de honra y de gloria. Reflexionemos, hermanos, en esta mañana. Vemos que eran 10 personas enfermos, 10 leprosos que estaban y pidieron clemencia a Dios cuando Él iba pasando por ese lugar. Y el Señor, ¿qué les dijo? Íbamos y presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, fueron sanos. Pero ¿qué del samaritano que no tenía, y no se trataba a los judíos y samaritanos, pero ese samaritano fue agradecido, se devolvió y rostro en tierra le daba gracias a Dios? Y no solamente ese judío, ese leproso recibió la sanidad, sino que recibió la salvación también. El Señor le perdonó sus pecados y dijo, vete y sé salvo, y le dio la salvación. En cambio los otros 9 se creían, porque eran judíos, que no necesitaban del perdón de los pecados ni de darle gracias a Dios. Entonces cada uno de nosotros reflexionemos y démosle gracias a nuestro Dios por todo. Ahora, amados hermanos, les invito para que alabemos y glorificamos a Dios con nuestras voces, que le demos la gloria a Él. Vamos a cantar y a adorarle y alabarle con todo nuestro ser, con toda nuestra intención de nuestro corazón. Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, en plenitud de gozo, en tu presencia
delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Oh, me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ve en tu presencia. Nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón,
entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. La gloria sea para Dios. Ahora les invito, mis hermanos, que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar y darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas, de todo lo que el Señor nos provee para nuestro alimento, para nuestro sustento. Vamos a darle las gracias a Dios y vamos a pedir por las ofrendas y los diezmos. Y así el Señor prueba nuestra fe. Cerremos los ojos y inclinemos. Señor, la gloria es para ti, amado Dios. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, durante toda nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres el proveedor para nuestras vidas espiritual y económica y físicamente, Señor. Gracias, oh Dios. Le imploro, mi Señor, que tú bendigas cada ofrenda, cada diezmo que en esta mañana va a ser recolectado. Te imploro, mi Señor, la bendición, que la gloria y la presencia de mi Señor sea sobre cada uno de mis hermanos, y que la gloria y la presencia de los cielos sea derramada sobre cada uno de mis hermanos. Que la gloria sea para cada uno, Señor. Te alabo y te glorifico y te doy toda la gloria y toda la adoración. Santo, grande y beneficioso eres tú, amado Dios. En este momento también clamo, Dios, que la bendición sea sobre el pastor que va a traer la palabra en esta mañana. Derrama de tu gracia, de tu paz, de tus bendiciones, dándole sabiduría, dándole una porción doble de tu Espíritu Santo, y que cada corazón, cada vida, cada uno de nosotros entendamos y comprendemos la grande bendición a través de este pastor que nos trae la enseñanza. Te alabo y te glorifico, amado Dios. En el nombre de Cristo, su Hijo amado, lo imploro. Amén. Aleluya. Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Nos reunimos una vez más para compartir la palabra de Dios y quiero seguir hablando un poco sobre los propósitos de la vida. En esta mañana quiero especialmente enfocarme en el propósito espiritual de la vida. Y te lo pregunto, ¿tú conoces cuál es el propósito espiritual de tu vida? Bueno, vamos a verlo en la palabra del Señor y para ello quiero iniciar orando. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, gracias por podernos reunir en tu nombre como iglesia a través de estos medios. Yo te suplico, amado Dios y Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que ministres nuestra vida, que abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender y entender tu verdad para nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, familia, como les decía anteriormente, quiero compartir con ustedes una enseñanza que se ha titulado
el propósito espiritual de la vida. Y el primer punto es el servicio a Dios. Vamos a abrir en Josué capítulo 24, verso 15. Hace unos días compartimos sobre las recompensas que Dios nos da, tanto en lo espiritual como en lo físico, como en lo material. Hoy me quiero enfocar más en lo espiritual y en esas áreas espirituales que Dios ha trazado propósitos eternos para cada uno de nosotros. Permíteme decirte que tú tienes un propósito en Dios, un propósito espiritual, y a través de la palabra vamos a descubrirlo. Josué capítulo 24, verso 15, dice lo siguiente: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El primer punto es el servicio a Dios. Hermano, hermana y amigo que me escuchas, permíteme enseñarte que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos un propósito espiritual que llevar a cabo. Y dentro de ese propósito, lo primero en lo que me enfoco es en servir a Dios. No podemos ser personas indiferentes a lo que Dios ha ordenado en su escritura que hagamos. Tenemos metas laborales, tenemos metas económicas, tenemos metas intelectuales, pero la palabra de Dios nos enseña que hay propósitos espirituales y debemos servir a Dios si verdaderamente Él es nuestro Dios. No podemos llamarle Dios si no le obedecemos. No podemos llamarle Señor si no le servimos. No le podemos decir nuestro Rey si no estamos rendidos ante Él. Por eso, si el Dios de la Biblia es tu Dios, es imprescindible obedecerle. Hay que servir a Dios. En Josué capítulo 24, que es el texto que acabé de hacer, está hablando Josué. Está hablando allí la palabra de Dios y le está hablando al pueblo de Israel, a los israelitas, una nación que honramos, una nación que tiene el título el pueblo de Dios. A esa nación Josué les está diciendo: si ustedes no quieren servir a Dios, escojan. Y en esta mañana Dios nos dice: tienes que tomar una decisión. Antes de terminar esta predicación, debes tomar una decisión. O decides servir a Dios o decides no servirlo. Pero no hay punto medio en este campo. Aquí Josué nos está enseñando que está confrontando al pueblo de Israel y les está diciendo que por lo visto les parece mal servir a Dios. Muchas veces nos podremos identificar con la nación de Israel. Cuando servimos a Dios, esto no quiere decir que sea fácil. Para servir a Dios se requiere sacrificio, se requiere negarse a uno mismo, se requiere sacrificar otras cosas, descansos, vacaciones, privilegios, paseos, para servir a Dios. Muchas veces tienes que sacrificar tiempos de sueño, tiempo para dormir. Otras veces tienes que sacrificar a un tiempo con la familia para servir a Jehová. Y aquí por lo visto al pueblo de Israel ya no le estaba gustando mucho servir a Dios. Le estaba gustando más otras cosas. Ya estaban en la tierra prometida. Ya estaban en la abundancia. Y eso pasa mucho cuando tenemos abundancia. Nos tendemos a olvidar a Dios, olvidar de Dios. Debemos servir a Dios en tiempo y fuera de tiempo.
No permitas que las bendiciones de la vida y las ocupaciones de la vida usurpen el lugar que le corresponde en tu agenda de servir a Dios. Aquí Josué les está diciendo a los israelitas, si mal les parece, mira lo fuerte de la expresión, si mal les parece servir a Dios. Te pregunto, ¿a ti te parece mal servir a Dios? ¿Te parece mal? A veces te podrás sentir cansado, desanimado, sin resultados. Pero si queremos resultados, se requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. Si queremos evangelizar, no podemos sembrar una sola semilla, hermanos, porque no va a haber una cosecha de almas. Recordemos lo que hablábamos en la enseñanza pasada. De acuerdo a la cantidad de semillas, es la cosecha. Y si yo evangelizo a una sola persona, pues mínimo o máximo mejor, el fruto será un alma. Y no digo que no valga, pero la pregunta es, ¿por qué no nos esforzamos más? Pues esforcémonos a unas 5 almas, a evangelizar a 10 almas. No solo a evangelizarlas, a discipularlas, a pastorearlas, a orientarlas, a aconsejarlas. Cuando vas a sembrar un árbol, un cultivo, tú no simplemente lanzas la semilla y ya dejas que sobreviva sola. Hay todo un proceso, hay todo un trabajo, hay todo un esfuerzo y todo un sacrificio. Y eso es lo que se llama servir a Dios. Sacrificio. Hay que sacrificar. Dios que te llama a sacrificar en este día. Si mal te parece servir a Jehová, escoge a quién vas a servir. Lo interesante de esta verdad es que o sirves a Dios o le sirves a otros dioses. No hay punto medio. Ay, yo no quiero servir a Dios, no tengo tiempo para Dios. Yo quiero ser una persona libre que hago de mi vida lo que quiero. Déjame decirte algo. Si Dios no es al quien tú sirves, entonces tú le estás sirviendo a tu propia vida o a un trabajo o a un jefe. Y ese es tu amo. Tú eres esclavo de ese amo. Esa es la perspectiva de Dios. O sirves a Dios o escoge a quién sirves. Pero lo interesante de Josué, que fue el hombre de Dios, no solamente porque lo escogieron, no solamente fue porque Moisés lo escogió para que fuera el sucesor de él, sino porque fue un hombre esforzado, valiente, con sus temores, con sus fallas, pero enfrentó, luchó, trabajó para el Señor y fue fiel en lo que Dios le había encomendado. Hasta los últimos días de su vida. Aquí ya Josué no es el joven general que ingresó a Jericó. Ya aquí es un anciano que está en el ocaso de sus días. Y le dice a la nación entera, escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa servirá a Jehová. Servirá a Dios. ¿A quién tú servirás? Tú que me escuchas, ¿vas a servir a Dios o vas a servir a los otros dioses? ¿Quién va a servir en tu casa? Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo. ¿A quién van a servir? Josué tomó una decisión por él y por su familia. Mi casa y yo servirá a Jehová. Si sus hijos no caminaban en pos de Dios, sería la decisión de ellos. Pero Josué ya había decretado una palabra sobre su familia, porque él era la autoridad. Y así como somos autoridad para que no haya vicio en nuestra casa, así como somos autoridad para que no hayan palabras soeces, groseras en nuestra casa, con más veras, debemos ser autoridad para dejar claro en nuestra casa a quién se sirve. Volviendo al tema del el propósito espiritual de la vida, el segundo punto es buscar
el reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33, dice la palabra de Dios. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Esto implica sacrificio, que Dios sea el primero de nuestro horario, de nuestros tiempos, de nuestro esfuerzo, de nuestra energía. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. No quiero ahondar mucho en el tema, pero sencillamente te quiero decir lo siguiente. Tú puedes dedicar tu vida al reino de Dios o a otras cosas y dejar fuera a Dios de tus planes. Pero permíteme regalarte esta frase. Con Dios lo tienes todo. Si tú pones a Dios en primer lugar, tendrás todo. Cuando hablo todo, no es todas las riquezas que sueñas tener. Es todo lo que necesitas y muchos de tus sueños serán alcanzados. Pero sobre todo el propósito de tu vida por el cual fuiste creado por Dios se cumplirá. Y qué hermoso vivir una vida en la que Dios fue el centro y adicional a eso, Dios derramó su bendición en todo lo que emprendiste. En cambio, en contraste, puedes elegir no poner a Dios en primer lugar. Pero pasando la vida, te darás cuenta qué triste y vacío fue tener una vida llena de éxitos superficiales sin Dios. Sin Dios. Escoge a quién vas a servir, o a Dios, o a los otros dioses. Pero Mateo 6:33 nos habla de buscar primeramente el reino de Dios. Y como lo hablaba la semana pasada, el reino de Dios es la viña del Señor y es un campo de obras espirituales. El reino de Dios es un campo de obras espirituales donde Cristo gobierna, donde sus principios rigen ese gobierno, donde Él es el Dios y donde nosotros vivimos bajo ese señorío y compartimos las buenas nuevas para que el reino de los cielos se extienda a nuestra familia y a los que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros contactos, a nuestros clientes, a nuestros vecinos. Buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. El tercer punto acerca del propósito espiritual de la vida. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, verso 34. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 34. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo fue el modelo perfecto de lo que fue obedecer a Dios, de lo que fue ser exitoso a la manera de Dios, ser un hombre, él era hombre de 100% y Dios 100%, ser un hombre que cumplió la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Que tú y yo acabemos la obra que Él nos encomendó. Porque tú podrás ganar el mundo entero, pero si pierdes tu alma, no ganaste nada. Tú podrás ganar las riquezas y las medallas del mundo entero, pero si no fuiste un ganador de almas, eres uno más del montón. ¿Quieres ser alguien sobresaliente?
Recuerda lo que dice Daniel. Los entendidos, los que brillan como estrellas, son los que enseñan el camino de la justicia. Son los ganadores de almas. Son los ganadores de almas. ¿Cuántos son ganadores de almas? Digan amén. Créelo. Dios te ha comisionado como propósito espiritual de tu vida ser un ganador de almas, cumplir el propósito, la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Padre es que las ovejas vengan al redil. La voluntad del Padre es que los hijos pródigos vuelvan a casa. La voluntad del Padre es que el que está esclavizado sea libre. La voluntad del Padre es que el reino de los cielos corra por todas las calles. La voluntad del Padre es que tú y yo seamos voz de trompeta, seamos mensajeros de su evangelio. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y por cuanto sus palabras no pasarán, debemos enseñar el camino de justicia. Debemos enseñar las palabras de Dios al mundo, para que el mundo crea, para que el mundo sea salvo y el corazón del Padre sonría al ver que sus hijos no se están yendo al infierno, sino que están volviendo a los brazos de su Padre. El propósito espiritual de la vida, hermano y hermana, de tu vida, es hacer la voluntad del Padre. El cuarto punto es terminar la obra divina. Juan capítulo 17, verso 4. Juan capítulo 17, verso 4. Jesús dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. A veces como creyentes cometemos el error de creer que por predicarle a una persona estamos haciendo la voluntad del Padre. Jesús no se conformó con cumplir una tarea para el Padre. Aquí la Biblia nos enseña que Jesús no solo hizo una tarea para el Padre, sino que Él terminó la obra divina que se le había sido comisionada. Dios necesita en estos tiempos más que nunca una iglesia dispuesta a cumplir la obra divina. Una iglesia que actúa porque está llena del Espíritu, porque buscamos a Dios en el secreto y Dios te habla en el secreto y te dice qué quieres que hagas, a quién quieres que le prediques, a quién quiere que le compartas. Déjame aclararte que para predicar no hay que esperar una revelación divina para saber a quién hablarle. Se requiere entender que la Escritura nos está llamando a evangelizar. Y sabemos que no es fácil. Sabemos que podremos recibir rechazo de la gente. La gente nos podrá decir, no nos interesa. Y de pronto nosotros sentirnos mal. Más si somos inseguros, si somos temerosos. Pero recuerda que el miedo nunca podrá ser tu excusa para no evangelizar. Porque, como lo aprendíamos la semana pasada, había un hombre con un talento que tuvo miedo de actuar. Y Dios no le dijo, pobrecito, tenías miedo. Le dijo, siervo negligente. Yo te hablo la palabra de Dios en esta mañana como advertencia para que cuando estés delante de Dios sepas que tenías que haber vencido tus miedos y haber compartido la palabra de Dios. Jesús terminó la obra. Quizás tu propósito no es ser pastor.
ni ser evangelista. Quizás tu propósito es ser un emprendedor, ser un trabajador excelente, no sé. Pero recuerda que hay propósitos espirituales que hay que cumplir. Somos como el cuerpo y como los sentidos. Podemos atrofiar un sentido si lo dejamos de usar. Si yo tomo mis manos y las amarro con telas y no las uso por meses, se van a atrofiar, se van a afectar. Pero qué bueno es haberlas aprovechado y haberlas utilizado. Si no las usé, se dañan. Asimismo en la vida tenemos varias facetas en las que podemos trabajar. En lo físico, en lo emprendimiento, en los estudios, en la formación de familia. Pero ¿por qué no hacer lo mismo en lo espiritual? La palabra en esta mañana es desafío, es un desafío para ti. Te desafío de parte del Señor a que compartas la palabra de Dios. Pastor, no se puede porque estamos en aislamiento. Yo no te estoy diciendo que salgas a las calles y rompas los protocolos, pero métete en Dios y Dios te dará estrategias. El Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo no se limita a la presencialidad, no se limita a tener que estar en un salón 3, 4 personas reunidas. El Espíritu Santo no se limita a eso. El Espíritu Santo actuaba por cartas, documentos de un país a otro, como aprendíamos la semana pasada casualmente, de los corintios a los macedonios, de los romanos a los de Galacia, los de Filipos, los de Colosas, diferentes zonas, pero el Espíritu Santo los ministraba y no había que estar presencialmente para que hubiera un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espiritual, es sobrenatural, está por encima de la esfera natural. Nosotros somos los que lo encajonamos en eso. Necesitamos un ambiente y un lugar y un espacio y una forma para sentir a Dios. Pero Dios viene rompiendo todo eso hace más de un año. Porque la palabra de Dios dice que si quieres encontrar a Dios, cierra la puerta y en el secreto lo hallarás. Y hallarás la respuesta, porque el que pide, encuentra. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Son las promesas de la palabra de Dios. Y Dios quiere, y el corazón de Dios vibra, anhelando que cada uno de nosotros cumplamos ese propósito espiritual por el cual nos formó. El propósito de terminar la obra divina que Él nos ha encomendado. Como quinto, completar la carrera con gozo. ¡Qué maravilloso! Hechos capítulo 20, verso 24, nos regala un ingrediente adicional a este tema del propósito espiritual. Hechos capítulo 20, 24. Dice la palabra de Dios. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, recuerda que aunque Dios nos llamó a todos al ministerio a tiempo completo, sí podemos completar la carrera que hemos iniciado en Cristo con gozo.
Recuerda que todos somos atletas en el reino de Dios y todos estamos corriendo la carrera que Cristo nos trazó. Cristo nos trazó un camino por el cual seguir. El atletismo no es una carrera del uno contra el otro. No, yo voy a vencer a mi hermano, o mi hermano tiene que pensar en mí, o yo tengo que conseguir más cosas que mi hermano. No, no, no. La carrera es mirando hacia adelante, viendo lo que Jesús te está llamando a ti a hacer. No al pastor, no al líder, a ti. Y cuando descubres qué es lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, puedes, al igual que el apóstol Pablo, decir: quiero acabar mi carrera con gozo. Hermano, no sabemos cuándo dejaremos de respirar sobre esta tierra. Y en estos tiempos se nos recuerda casi a diario que en cualquier momento dejaremos de respirar. Diariamente veo noticias de personas conocidas que mueren. Hace unos días, creo que la mayoría del mundo cristiano conoce, murió un cantante cristiano muy valioso para la iglesia, que era Jaime Murrell. Murió, partió con el Señor en estos días. Y él no era un anciano, era un hombre adulto, pero no era un anciano. Pero partió con el Señor. Que el día que el Señor nos llame sea un día en el que con gozo podamos decir: acabamos la carrera que Él nos encomendó. Pablo sabía que su carrera era evangelizar al mundo entero. De pronto, tu misión no sea evangelizar al mundo entero, pero te animo a que lo empieces a evangelizar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y el sexto y último punto de la enseñanza es, hablando acerca de el propósito espiritual de la vida, es lograr llegar a ser como Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Pablo, una vez más, dice lo siguiente: hermanos. Él está hablando de los hermanos. Y yo te lo comparto a ti, hermano y hermana en la fe. Y también es para mí. Pablo nos dice, Dios por medio de Pablo nos dice a nosotros: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Todos tenemos un propósito espiritual en la vida. Si tu vida se trata de comer, dormir, cuidar a la familia y todo este ámbito horizontal, aquí terrenal, déjame decirte que has perdido gran parte de tu vida en lo espiritual. Porque Dios nos ha comisionado la tarea de compartir la palabra de Dios, de evangelizar al mundo, a los que podamos. Recordemos, don José, aquel que conté de Chocontá, sembró 5,000 árboles. Y estoy seguro que cosechó por lo menos 4,500. No sé si se le harán muerto unos 500. Pero 4,500 sí cosechó. Cosechó mucho más que lo que quizás tú y yo hemos sembrado juntos. Igual es con el reino de Dios. Muchas veces no alcanzamos, no hay conversiones, no porque la iglesia no ore, no siempre ese es el motivo. A veces es porque nos falta esfuerzo. Coger un bus, contactar a la persona, llamarla, orar por ella, estar pendiente, invitarla a tomar un café. Por ahora, un café virtual, hacer una reunión por Zoom, hacer una reunión telefónica, una llamada telefónica.
Pero somos a veces tan negligentes que a veces, creyendo que haberle compartido la palabra un día, 2 días, 3 días, un mes fue suficiente, y ya nos cansamos y decimos, bueno, ya no era tiempo para ese terreno, decimos, no era tiempo de la cosecha. ¿Será que no era tiempo de la cosecha? ¿O será que no hemos hecho lo suficiente? Recuerda que no somos llamados solo a evangelizar, somos llamados a hacer discípulos. Por eso es importante que compartas la palabra de Dios, que los evangelices, que los discipules, que los conectes con la iglesia, que los conectes con el liderazgo, con los pastores, porque los pastores tienen esa responsabilidad ministerial de pastorear todo el redil. Mira todo el proceso, en un minuto he resumido todo un proceso de discipulado para que una persona pueda llegar a ser discípulo de Jesús. Y este punto número 6 es lograr llegar a ser como Cristo. No vamos a poder hacer que otros sean como Cristo hasta que tú y yo seamos como Cristo. Así que el esfuerzo comienza por nosotros. Allí en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14, Pablo está diciendo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos está enseñando que logramos y que aspira a que logremos llegar a ser como Cristo. La pregunta reflexiva para terminar esta enseñanza es: hoy que conoces o que recuerdas el propósito espiritual que Dios ha trazado para tu vida, ya que hoy lo conoces o lo recuerdas, ¿qué harás? ¿Cumplirás el propósito espiritual por el cual Dios te creó? Eso hace parte del propósito de vida que estamos enseñando. Oremos. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que me escucha en esta hora. Yo te suplico que hables a sus corazones, que hables allí en el secreto, que quites todo temor, toda duda, y que nos permitas ser una iglesia con propósito espiritual, que compartimos las buenas nuevas de salvación a los que nos rodean, y que los discipulamos y los llevamos a la iglesia para que sigan siendo discipulados hasta el día que partan contigo. Yo te doy gracias por cada hombre y mujer que me escucha y que en su corazón tienen el deseo. Yo te suplico, Espíritu Santo, que les pongas el deseo, que avives el deseo, que los que no tienen el deseo, que tú seas avivando ese fuego, ese don en cada corazón. En esta mañana te lo suplico en el nombre de Jesús, que toda distracción, todo cansancio, toda fatiga emocional, física, material, se rompa en esta hora, y que los ojos espirituales sean abiertos para recordar el propósito espiritual al que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti que me escuchas por primera vez, o que no has tomado una decisión de creer en Jesús, yo quiero invitarte a que, si crees en tu corazón que Jesús es el Salvador y quieres ser salvo, te invito a que te arrepientas de tus pecados y que empieces a ser un discípulo de Jesús. Estamos para ayudarte a ser discipulado. Y si en tu corazón hay un deseo genuino de cambiar de vida y de empezar a vivir como Dios quiere que vivas, y así tener la salvación, te invito a que ores después de mí. Repitas la siguiente oración. Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador
y que necesito de ti. Perdona mis pecados, me arrepiento, tomo la decisión de cambiar de vida y empezar a obedecerte. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, el día que yo muera, allá en el cielo, yo pueda responder: aquí estoy, Señor. Amén. Si hiciste esa oración, te invito a que nos contactes. Nuestros números de contacto aparecen aquí siempre. Escríbenos al chat en este mismo instante y nos comunicaremos contigo, porque queremos orientarte, pastorearte, discipularte, para que puedas conocer más del amor de Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos y Dios los guarde.